Después de muchísimo tiempo, por fin se ha revelado todas y cada una de las nuevas cosas que van a llegar a Poppy Playtime capítulo 3. Así que amigos, acompáñenme el día de hoy a ver el nuevo enemigo que seguramente va a llegar en el siguiente capítulo, los secretos que está ocultando, por supuesto los nuevos teasers y además el misterio de la RG que surgió en el Discord oficial. Así que amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y comencemos con el video del día de hoy. Sin antes, no olvides dejar tu pulgar arriba y tu comentario si es que te gusta el cereal de Hi-Wagi y la lechita de Mommy Long Legs. Comencemos. Como ustedes saben amigos, en la última actualización de Project Playtime, donde fue integrado el mapa de incineración, pues resulta y resalta que terminó siendo cambiado a Destroy a Toy. En la parte inferior terminamos encontrando una especie de cartel que indicaba cosillas de Poppy Playtime capítulo 3, ya que estos especie como de peluches iban caminando rumbo al Playker, el lugar donde nos quedamos en el capítulo 2. Ahora bien, ¿qué es lo interesante que ocurrió de todo esto? Pues básicamente los desarrolladores estuvieron comentando que dentro del mismísimo mapa íbamos a encontrar no solamente esta referencia al capítulo 3 de Poppy Playtime, sino que encontraríamos muchas otras cosas más que se encontrarían y nos darían pistas sobre el futuro capítulo. Y por supuesto, después de muchísima investigación se terminó encontrando esta nota, la cual tenía una fecha bastante curiosa, que era el 27 del 6, que básicamente era el 27 de junio de este mismísimo año. Y obviamente toda la comunidad empezó a especular que seguramente íbamos a tener algunos detalles este mismo día. Y dicho y hecho amigos, justamente el 27 de junio se revelaron muchísimas cosas muy pero muy interesantes del capítulo 3. Y para comenzar con toda esta locura, pues el bueno de Mika Preciado, uno de los desarrolladores, dijo que no había absolutamente nada en especial o en particular que se tuviera que mostrar el día de hoy, o sea el 27 de junio. Sin embargo, posteriormente, a unas cuantas horas de su publicación, se mostró lo siguiente. Ahora bien amigos, ¿qué es lo que tenemos en esta imagen a primera vista? Como se habrán dado cuenta, es un monitor como tal de alguna de las computadoras que se encuentra dentro de Playtime Co. En esta misma podemos ver lógicamente el logo principal, donde encontramos a los personajes principales de toda la fábrica. Del lado izquierdo podemos ver diferentes iconos donde podemos ver la computadora, que es My Computer, y también podemos ver otra aplicación interesante que se llama CCTV Network. En este lugar lo que más me llama la atención es que tiene una cámara de seguridad. Me pregunto yo si realmente las cámaras de seguridad que tuvimos en su momento en Playtime Co vayan a regresar para este nuevo ARG. Realmente me encantaría verlas activas nuevamente. Además podemos ver el icono de la basura, que son todos los documentos que ya nos sirven, la zona de los comandos y los documentos para estarlos explorando. Y añadido a esto amigos, abajo a la derecha tenemos una hora que todos en el principio que salió este digamos que teaser, pues seguramente pensamos que a esa hora iba a ocurrir alguna otra cosa que no terminó pasando, pero quiero que pongan mucha atención a lo siguiente. Si nosotros descargábamos esta imagen y colocábamos mediante alguna adición un poco más de brillo a la imagen, podíamos apreciar que se encuentran dos cosas interesantes. Lo primero es que arriba a la derecha se encuentra una especie de 3 y lo segundo es que abajo a la izquierda podemos ver una especie de rostro. En este caso yo tengo pensado que seguramente es uno de los personajes que ya conocemos y que hemos visto en uno de los pósters de Project Playtime. El póster al que hago referencia es justamente a este que estuvimos viendo, donde están estos tres nuevos personajes que van directamente al Playker. Al personaje que puedo digamos que identificar más o menos que podría ser él es el segundo, que parece ser una especie de unicornio. Si ustedes se dan cuenta, el personaje que se encuentra en estas sombras no tiene la cara como de Hi-Wagi, realmente tendría un poco de cara al estilo de Bron,
pelón, y también parece ser que tuviese un poco de pelaje en la parte superior y el cuerno no se termina de ver por el humo. Así que amigos, esta es una pequeña teoría que tengo al respecto de quién podría ser este personaje, que ya abordamos en el anterior video donde explicamos un poquito acerca de ellos. Y por supuesto lo más importante de todo esto es que posiblemente sean estos peluches los siguientes enemigos del capítulo número 3. Además quiero que tengan muy en cuenta que ya estamos fuera de Project Playtime. Todo el ARG que surgió del Project y todo ese tipo de historias ya ha terminado hasta el momento, porque hemos comenzado ya, yo creo que gracias al 3 que se encuentra justamente arriba a la derecha, el ARG de Poppy Playtime capítulo 3. Así que a partir de este momento todo lo que vaya continuando saliendo pues va a ser del próximo capítulo. Ahora bien amigos, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en este nuevo teaser es por supuesto el humo de la amapola. Esta amapola que como ustedes saben es la que se ha estado utilizando para poder experimentar con todos y cada uno de los monstruos que se encuentran dentro del juego. Así que es extremadamente importante que lo tengamos presente, porque lo vimos en el teaser trailer del capítulo 3 y ahora mismo lo vemos nuevamente con este nuevo teaser trailer. Ahora bien amigos, algunas teorías que estuvieron surgiendo con respecto a todas estas cosas del nuevo monstruo, que parece ser que va a ser uno de los peluches unicornio, pues resulta que el número que se encuentra abajo a la derecha es una teoría que se me había ocurrido. Si es que realmente ocurre algo similar, es que estos podrían ser los experimentos con los niños. Esto quiere decir que este podría ser el experimento 719. Esto no, obviamente no está 100% confirmado, tocará esperar a que salga el capítulo, pero tampoco no es una idea demasiado loca. La gente de Mob Entertainment esconde números en muchísimas publicaciones y de momento no sabemos a qué se hagan referencia, pero también se tiene una teoría de que en algún momento en Project Playtime el teléfono que estuvimos viendo que se encuentra en la zona de los VHS pues llegue a funcionar en cualquier momento y podremos colocar diferentes números que hemos estado viendo a lo largo de todas las publicaciones, y estaría muy interesante que en algún momento presionemos el botón 719 para que escuchemos alguna nota, alguna voz, algún dato interesante dentro del juego. No sé ustedes qué piensan al respecto, pero esto estaría muy genial para la salida del capítulo 3. Pero bueno amigos, esto sería todo por esta noticia, que por fin comienza el ARG del capítulo 3. Cada vez estamos más cerca de que salga por supuesto el tráiler oficial y encontremos diferentes cosas, pero esto aún no termina. Ahora les voy a comentar qué es lo que está pasando actualmente en el Discord oficial de Poppy Playtime, porque hay muchas cosas interesantes que quiero que vean, y sobre todo porque al parecer estamos descifrando una de las cosas más complicadas que hemos tenido en el juego. Todo esto comienza amigos con Tobías colocando un mensaje muy interesante en el cual dice lo siguiente: hay una cosa que no están viendo, lo han usado por un tiempo, han sido desconectados, pero ahora parece que la energía está de vuelta, está relacionado con sus ojos. Este mensaje dejó muy confundida a la comunidad, estuvieron leyendo mucho este mensaje, estuvieron sacando teorías al respecto y Tobías no dijo absolutamente nada más. Posteriormente resulta que todos estuvimos investigando las cámaras de Playtime Co, pero no se terminaron activando, simplemente todo se quedó exactamente como estaba, no había nada extraño al respecto. Hasta el día de hoy, 28 de junio del 2023, donde Tobías terminó colocando un mensaje muy curioso que están viendo ahora mismo en sus pantallas, unas letras mayúsculas, minúsculas, la misma letra, la misma palabra, otra vez como muchas cosillas extrañas, y posteriormente un mensaje en el famosísimo código Morse. Al final, después de una investigación que estuvieron realizando varias personas, terminaron digamos que descubriendo que este es un archivo de Drive. Al parecer en este Drive vamos a encontrar muchísimas cosas interesantes de lo que viene siendo posiblemente el capítulo 3. Además, Tobías colocó posteriormente una especie de serie numérica que son números binarios que se pueden traducir digamos que de binario a español, de los cuales pues no daba como mucho sentido qué rayos estaba pasando. Después Tobías colocó un en sus ojos y posteriormente colocó otro mensaje colocando que el número 1 es arriba y el número 0 significa que es abajo. Y después de muchísima investigación, muchísimo desarrollo, muchísimo epicidad por parte de la comunidad inglesa y española y latinoamericana, pues no se terminó encontrando nada. La verdad aún sigue ese secreto sin resolver. Si a alguno de ustedes les interesaría intentar descubrirlo, pues aquí hay algunas pistas
gustas igual pueden entrar al Discord oficial de Poppy Playtime para intentar descifrarlo. Y posteriormente, amigos, por supuesto se terminó, digamos que volviendo loca la comunidad, mandando cosas sin sentido, y un sujeto conocido como Is Just Yort colocó esta imagen, la cual simplemente parece ser como un edit que se encuentran en la última imagen que nos mostraron los de Muff Entertainment, pero pues no terminamos encontrando absolutamente nada interesante, una imagen cualquiera que parece ser que en algún momento podamos descifrar algunas cosas nuevas. Pero bueno, amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. No olvides dejar tu like, comentar, compartir, suscribirte si es que no lo estás. También, por supuesto, no olvides seguirme en Twitch, donde vamos a estar haciendo directos constantemente. Además, no olvides que subimos videos lunes, miércoles y viernes en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por ver, se cuidan, se bañan, chao. Y por supuesto, no olvides utilizar el código Infinity en la tienda de Poppy Playtime para un descuento extra a los descuentos que ya se encuentran en la plataforma. Adiós.